cierto, pongan habilitar edición para que las gráficas o las imágenes, porque están los ejercicios como imagen, se les haga un poquito más grandecitos, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Dice, un guepardo acecha, dice, 20 metros al este del escondite de un observador. Ok, entonces supongamos que el observador está aquí. Pongámoslo así, ¿ya? Listo, aquí está el observador y dice que un guepardo está a 20 metros de él, ¿sí? Ya. Luego dice, en el tiempo T sub 0, el guepardo ataca a un antílope. Quiere decir que hay un tiempo T sub 0, o mejor dicho, 0, ¿no? ¿Ya? En el que el guepardo ataca un antílope. Entonces vamos a dibujar este sería un mega guepardo, ¿ya? Listo. Entonces este guepardo ataca a un antílope y empieza a correr en línea recta, ¿ok? Entonces esto se llama movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Pueden ver otros conceptos y hay varios conceptos, pero en realidad creo que aplicando los ejercicios es más que se aprecia de mejor manera y lo tienen más claro, ¿ya? Entonces, este guepardo obviamente dice que empieza, a ver cómo dijo, empieza a correr en línea recta, ¿no es cierto? Empieza a correr en línea recta, ¿ya? Y este guepardo pues lo está siguiendo al antílope, ¿ya? Ya, y luego dice, durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada X del guepardo varía con el tiempo. Entonces sería esto. A ver, no está tan recto, pero bueno. Esta sería mi coordenada X, ¿ya? O la distancia o el espacio recorrido, ¿no? A ver, está muy acá abajo, nos va a faltar espacio. Sí, pongámoslo más acá arribita. Bueno, el punto del observador en realidad no tiene mucho que ver porque solo está indicando que el guepardo está partiendo desde ahí, ¿ya? Entonces este sería el guepardo. Aquí sería el tiempo 0. Esta sería la velocidad o la trayectoria del guepardo. Y a ver, ocupemos otro colorcito. Y este sería nuestro eje X. ¿Ya? Tiempo sub 0, el guepardo, tiempo X. Ya, la coordenada X. Entonces dice, el ataque del guepardo en la coordenada de X del guepardo varía con el tiempo según la ecuación. Ya, entonces nos está diciendo lo siguiente. Dice, el guepardo ataca a un antílope y empieza a correr en línea recta. Durante los primeros 2 segundos del ataque, quiere decir desde T sub 0 hasta, sería aquí un T sub 2, ¿no es cierto? Igual a 2 segundos. ¿Ya? Sí, dígame. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, entonces dice que durante este tiempo, a ver cómo lo expresa, ya en línea recta, durante los 2 primeros segundos del ataque, la coordenada X del guepardo varía con el tiempo según la ecuación, es decir, nos está brindando a nosotros una ecuación, o está diciendo lo que hacíamos antes del carrito, ¿se acuerdan? Que el ataque del guepardo, pues obviamente su velocidad durante este trayecto cambia en esta forma, ¿sí? Esto sería F de la velocidad, ¿ya? O sea, la velocidad no es constante en este caso, ¿sí? Se cambia o varía, ¿cierto? Entonces, para esto a nosotros nos dan una ecuación que dice que es X igual a 20 metros. Bueno, las unidades tienen que llevarlas ustedes, pero en realidad no hace falta ponerlas porque se van a confundir. Simplemente digamos que es 20 más, sería 5 metros por segundos al cuadrado y por t al cuadrado, ¿ya? Entonces es una función de espacio con relación al tiempo, ¿ya? Entonces, esta de aquí es esta. Igual que se acuerdan cuando hicimos lo del automóvil y dijimos que era
esto era x al cuadrado, me parece que dijimos, cuando hicimos lo del automóvil, ¿ya? En este caso nos dan otra ecuación, ¿sí? Ya, hasta ahí vamos. Luego dice, ya nos da la ecuación y dice, obtenga el desplazamiento del guepardo entre t sub 1 igual a 1, ya. Obtenga el desplazamiento del guepardo entre t sub 1, sería esta de aquí, podemos ubicar por aquí, un segundo, tiempo sub 1 igual a un segundo, y t sub 2 igual a 2 segundos. Aquí es cuando ya, hasta aquí, miren, tengan claro esto, hasta aquí, miren, los primeros 2 segundos fue desde 0 hasta acá, hasta los 2 segundos, ¿qué pasa? Me describió este comportamiento de velocidad, que es igual a una f de, ya no sería pues de v, sería de t, ¿sí? Porque vean, están evaluando a la t aquí, entonces nos dio esta f de t, que es esto, esta curva, ¿ya? Entonces, esta velocidad se describió desde 0 hasta 2 segundos, ¿ya? Es esta curvita de aquí, ¿ya? Ahora lo que nos está pidiendo es cuál fue, a ver, dice, obtenga el desplazamiento del guepardo entre t sub 1, o sea, un segundo, t sub 1 igual a un segundo, entre un segundo y 2 segundos, es decir, durante este espacio de aquí, ¿ya? Durante este espacio de aquí. ¿Y qué es lo que nos estaba pidiendo? Pues nos está pidiendo el desplazamiento, ¿no es cierto? Desplazamiento, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que ya dijimos? Que la trayectoria es una cosa y el desplazamiento es otro. El desplazamiento simplemente lo tomamos que en línea recta, ¿no es cierto? Entonces yo quiero saber qué espacio hay desde aquí, desde un segundo hasta 2 segundos, ¿cierto? Esto es, ¿ya? Entonces, pues nosotros vamos a ver cuánto ha recorrido este guepardo desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, nosotros ya tenemos aquí una curva, digamos, sí, una curva que representa la velocidad, ¿no es cierto? Desde que arrancó el guepardo hasta que pasaron los 2 segundos está representado por esta curva. Entonces, ¿yo qué necesito obtener? Quiero obtener yo las distancias, ¿no es cierto? Las distancias, ¿sí? Entonces saco yo mi ecuación que me han puesto aquí, x igual a 20 más 5 por t al cuadrado, ¿ya? Ahora, ¿evaluado en qué? ¿Sí? X, X, X vendría a ser la función, ¿no es cierto? Entonces ya no le llamemos X, llamémosle f de t, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque está trabajando con la variable t, ¿sí? F de t y esto es t, ¿sí? A ver, dígame nomás, compañero, ¿alguna pregunta? Pregunten nomás, no hay problema, para eso estamos, ¿ya? Entonces, miren, esta es f de t igual a 20 más 5t al cuadrado, quiere decir que está evaluando la t, ¿cierto? Entonces, ahora yo en qué t es la que yo quiero obtener la distancia, o el desplazamiento, o x. Sería en t un segundo, ¿cierto? Para t igual un segundo, entonces f de un segundo es igual a 20 más 5 por t al cuadrado, que como t es un segundo sería 1 al cuadrado, y esto es igual a 20 más 5 igual a 25 metros, ¿ya? 25 metros. Entonces quiere decir que desde aquí, ¿sí? Desde aquí, porque miren, la curva representa el comportamiento, ¿sí? De la velocidad desde 0 hasta 2 segundos. ¿Ya? Entonces, como yo tengo aquí la ecuación, pues simplemente ingreso aquí mi dato, que es un segundo, tiempo igual un segundo, despejo de reemplazo en mi ecuación y tengo 25 metros. Entonces, quiere decir que hasta aquí hay 25 metros. ¿Ya? Listo. Y ahora yo hago lo mismo. ¿Con quién ahora? Con t igual a 2 Con segundos. 2 segundos. Exactamente, con 2 segundos, ¿no es cierto? Entonces voy y trabajo nuevamente mi otra t, ¿cierto? Y digo que esto sería igual a f de 2 igual a 20 más 5. En este caso ya son 2 segundos, ¿no es cierto? 2, ¿qué Al cosa? cuadrado. Cuadrado, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual a 20. 2 por 2, 40. 4. 5 por 4, 20. Y 20, 40. Correcto. ¿Ya? Entonces, mi distancia ahora es igual a ¿cuánto? A 40, ¿no es cierto?
40 metros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Simplemente estoy ingresando datos. Como tengo la ecuación, sí, simplemente ingreso el tiempo 1, ingreso el tiempo 2 y la ecuación solita me devuelve el valor de X, o sea, cuánto se ha desplazado, nada más. Entonces, si en el primero obtuve 25, en el segundo pues tengo 40. Entonces, ¿cuál es el espacio que yo estoy buscando? O desplazamiento. 40. No, casi, pero no. 40, fíjense, es la distancia desde 0 hasta 2. Ya, ya. Y yo quiero la distancia desde 1 hasta 2. ¿Sí ven? ¿Sí se De nota? 15. 15. Exactamente. Entonces el espacio igual a desplazamiento es igual a 15. A 15 metros. ¿Ok? Listo. Entonces, hemos calculado el desplazamiento, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más me pide? Luego me dice, a ver, obtenga... Ingeniero, disculpa una pregunta. Claro, dígame. ¿El 20 de dónde lo saca o ya nos da la ecuación? ¿O de A dónde ver, sale el 20 que la puso ahí? espere para ver. Primerito hagamos de nuevo esto. Ah, ya, está bien, mire, perfecto, ya, muy bien. La ecuación dice esto, x igual a 20 más 5t al cuadrado, ¿ya? Pero no confundir este 20. Este 20 es parte de la ecuación, ¿ok? Este 20, esto de aquí, es este comportamiento de aquí. ¿Sí ven? Esto. Ay, Esta ay, ecuación es esto. Ya, no confundir este 20 con el 20 que sacamos, porque el otro 20 lo sacamos así, mire. Dijimos que esto es X, ¿no es cierto? Pero para no poner X o para que quede claro, digo que esto es f de t, ¿sí? Porque miren, aquí está evaluando a quién, a t, ¿sí ven? Ya. Entonces digo f de t igual a 20 más 5 por t al cuadrado. Y luego digo que esto es igual a f, pero evaluado ahora en qué punto. En un segundo, ¿sí ven? En un segundo. Entonces, f de 1 es igual a 20 más 5 por el tiempo evaluado, que es 1, sería 1 al cuadrado. ¿Sí ven? Este 1 lo meto en vez de t. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está diciendo desde el tiempo sub 1, que es igual a un segundo, ¿sí? Y al tiempo sub 2, que es igual a 2 segundos. Entonces, este 1 lo meto en vez de t y me quedaría 5 por 1 al cuadrado, lo cual me da igual a 5 por 1, 5, más 20, 25 metros, ¿ya? Esa fue nuestra primera distancia que está aquí, ¿ya? El 20, ojo, el 20, sí, el 20 es parte de la ecuación, sí, pues de la ecuación, ¿no? De la f de t. y el Este 20 es parte. comportamiento, ¿cierto? Exactamente, perfecto. Es parte del comportamiento de la velocidad del guepardo durante el transcurso de estos 2 segundos, que es lo que nos indica el problema, ¿ya? Entonces, de ahí salió 25 y metiendo ahora el 2, el dato 2 en esta ecuación, me arroja el resultado de 40, pero 40 no es el desplazamiento que quiero de aquí a acá, sino 40 es el desplazamiento de 0 hasta 2, es el desplazamiento total. Yo resto del desplazamiento de t, en t sub 1, que era 25, y me queda 15. Entonces, 15 es mi desplazamiento desde aquí hasta aquí, ¿ya? Muy buena pregunta. El 20 no es que estaba ahí, sino que el 20 es parte de la ecuación, ¿sí? Eso, muy bien. Sigamos. ¿Otra pregunta? A ver, no le escucho. A ver, dígale más durito. Si quieres saber de dónde sale el 40. Ah, ya, ok, listo, mire. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, tengo yo este x igual a 20 más 5 por t al cuadrado, ¿ya? Entonces, dijimos nosotros que esto era el comportamiento o la ecuación del comportamiento de la velocidad del guepardo durante los primeros 2 segundos, ¿sí? De 0 hasta 2, pongámoslo aquí, ya lo borré, hasta 2, ¿ya? Aquí era 1, ya. Entonces, si yo tengo esta ecuación de aquí, miren, ¿qué es lo que hago? Simplemente el 2 que está aquí lo trazo hasta acá arriba, ¿no es cierto? Me llega un puntito y como ya vimos en ecuaciones coordenadas, me va a devolver ¿qué cosa? Un valor f de t. Ya antes habíamos visto f de x, no sé si se acuerdan. Ahora me va a devolver un f de t. ¿Por qué? Porque miren, esta x está evaluando a t. ¿Sí ven? ¿Ya? Entonces, ahora,
¿qué es lo que pasa? Miren, yo este 2, ¿sí? Lo ingreso dentro de esta función. ¿Se acuerdan de la cajita esta de aquí? Que yo ingresaba valores de X y me devolvía valores de Y. Ahora voy a ingresar valores de ¿qué? De T y me va a devolver valores de X, ¿sí? Simplemente estamos cambiando las variables, ¿ya? Entonces ahora, pues simplemente yo le doy de comer a esta, perdón, me olvidé de dibujar bien. A ver, esperen. Esta cajita de aquí es una f de t y yo le doy de comer valores en t y me devuelve valores en x o en espacio o en metros o en desplazamiento. Y t obviamente es tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Simplemente quiero obtener el desplazamiento, ¿sí? En un valor de 2 segundos, que es el tiempo. Entonces, ¿qué hago? 2 segundos le doy de comer a esta f de x, o f de t, perdón, ¿sí? Y me va a devolver un valor en x, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué es lo que les decía? Simplemente cambié la x y puse f de t es igual a 20 más 5 por t al cuadrado, ¿ya? Solamente cambié de x, ¿se acuerdan? Es lo mismo que hacíamos antes, solo que aquí había una y, ¿recuerdan? Y yo les decía, ya no quiero poner yo la y, quiero poner f de x, ¿recuerdan? Es lo mismo, ¿ya? Solo que ahora tengo aquí una x, ¿ya? Y esta x, pues, es como decir la f de t, porque esta ecuación o esta función está evaluando a t, ¿ya? Entonces, yo le doy de comer este 2 aquí y me digo que es igual a 20 más 5 por, ya meto el 2 en la t, ¿sí? Por 2 al cuadrado, entonces es igual a 20, 2 por 2, 4, 5 por 4, 20, más 20, 40, ¿sí? Pero noten ustedes lo siguiente, el 40 es desde el punto 0 hasta aquí, ¿sí ven? Eso es 40. Pero yo quiero solo desde el punto de aquí, que era 1 segundo, hasta acá, hasta 2 segundos. Entonces, por eso resto 40 menos 25 y me daba 15. Entonces, el espacio o el desplazamiento es igual a 15. ¿Sí? ¿Sí se entendió, compañero? Ahí está mejor, más claro. Sí, si no, igual. Ahí sí le entendí, ingeniero. Ya, chévere, entonces. Bueno, entonces ya encontramos desplazamiento, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente pregunta. Déjenme ver qué dice. Siguiente pregunta dice... Ya, hasta ahí vamos. Dice, a ver. Obtener el desplazamiento del guepardo en tiempo, miren, ahí dice, en tiempo, entre el tiempo 1 segundo hasta el tiempo 2 segundos. Es este pedacito de aquí, ¿ya? Calcule velocidad media en dicho intervalo. Entonces, miren, ¿qué dice la velocidad media? La velocidad media es el promedio, ¿se acuerdan? El promedio, ¿no es cierto? Entonces, el promedio del espacio recorrido dividido para el tiempo. Ahora, a este espacio de aquí, se llama a este espacio o desplazamiento, porque no le interesa si aquí el guepardo se cayó, si aquí se tropezó, se dio un trampolín y partió de nuevo o aceleró, ya no le interesa nada. Lo único que le interesa es, ¿qué cosa? Espacio recorrido, ¿sí? Dividido para el tiempo que se demoró en hacer este recorrido, ¿no es cierto? Y como dice en este mismo intervalo, quiere decir en 1 segundo hasta 2 segundos, me está pidiendo la velocidad media. Como ya dijimos, no nos interesa no nos interesa el comportamiento de la curva que representa la velocidad de guepardo, sino únicamente nos interesa la distancia que recorrió y el tiempo que le tomó en recorrer esa distancia o desplazamiento, ¿ya? ¿Qué decíamos del desplazamiento? No le interesa la trayectoria, lo único que quiere saber es de punto a punto cuánto distancia hubo. Es decir, ¿se acuerdan de esto? ¿Ya? Esto es trayectoria. Y esto era desplazamiento. ¿Sí? Esto, ¿ya? Entonces, miren, el desplazamiento no le interesa por dónde se fue, sino lo único que le interesa es distancia desde el punto A hasta el punto B
y fin, nada más. Es lo mismo con la velocidad media. La velocidad media no le importa si aquí aceleró, aquí bajó un poquito, aquí aceleró de nuevo y aquí otra vez volvió. No, lo único que le interesa es la distancia que recorrió de aquí hasta aquí y el tiempo que se demoró en hacerlo. Nada más, esa es la velocidad media, ¿ya? Por eso decíamos, es un promedio. La instantánea es una foto, es en ese preciso instante, en este preciso punto, en ese preciso momento, aquí, ¿ya? De aquí para acá, pues no me interesa si es más, menos, de aquí para acá tampoco me interesa si es más, menos, ya, nada que ver, solamente en este punto, ¿sí? Entonces vamos a ver nuestra velocidad media. A ver, esta es sencillita. Díganmelo ustedes. ¿Cuál será la velocidad media? Entre este intervalo. ¿Cuál será la velocidad media? 15. Sería 20, 20. A ver. No, No, pues 20. no. Es 15. 15 dividido para cuánto. ¿Cuál es el tiempo? 4 Vamos a ver segundos. 2 segundos. 2 segundos. Dos. No. No es 2 segundos. Casi, pero no. Está bien, sí. 4 segundos, ¿no? ¿Perdón? 4 segundos, ¿no era? No. Toda la... Un segundo. Un segundo. Exactamente, es un segundo. Ya, esperen Un un ratito, segundo. miren, no es 4 segundos. Ya, esperen un ratito, ya está bien. Miren, no es 4 segundos, ¿por qué? Porque solamente el problema nos dice que el comportamiento de este de aquí solamente es en 2 segundos, ¿ya? O sea, estamos analizando todo esto en un intervalo solo de 2 segundos, nada más. Ya de aquí para acá puede que ya hasta se lo comió al antílope, no se sabe, pero solo dice en estos 2 segundos. Ahora, Ajá. ¿qué es lo que pasa? El compañero dice 2, perfecto, pero no es 2. ¿Por qué? Porque estamos diciendo solo el intervalo desde el 1 segundo hasta el Hasta 2 el 2. segundos. Quiere decir que sería igual a 2 menos 1, que es igual a 1 segundo. Entonces nos queda 1 segundo, metros sobre segundos. Entonces la velocidad promedio o la velocidad media sería 15 metros sobre segundos. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora, ¿qué más nos pide? Obtenga el desplazamiento, dice, calcula la velocidad media y calcule, ya, miren, aquí viene, esta es la parte bonita, ¿ya? Verán. A ver, les voy a borrar de nuevo este porque ya está muy rayado ya. Ya verán, vamos a ver, vamos de nuevo, ¿sí? Trazamos nuestro, a ver, hagámoslo aquí un poquito más pequeñito, ya trazamos nuestro recorrido del guepardo, sabemos que esto es 0, sabemos que esto es 2 segundos y sabemos que por aquí hay 1 segundo, ¿ya? ¿Qué más sabemos? Sabemos que, que esto de aquí, aunque esto ya no lo vamos a utilizar. No, esto ya no utilizamos, ¿ya? Quitémoslo, esto ya pasó porque más nos vamos a llenar aquí de rayas y se nos hace un rebulicio, ¿ya? Entonces sabemos que el guepardo pues parte aquí, ¿cierto? En línea recta, ¿sí? Y también sabemos, y esto es fundamental, que el comportamiento de la curva que describe la velocidad que tomó el guepardo, ¿qué quiere decir? Que el guepardo por aquí empezó bajito, tal vez por aquí descansó un poco, aquí se sofocó y de aquí de nuevo arrancó otra vez, ¿ya? Esto es lo que describe la velocidad o el comportamiento que tuvo la velocidad del guepardo, ¿ya? Entonces, esto es una f de t, ¿cierto? Porque ya nos dieron la ecuación. Y la ecuación nos dijeron que era igual a 20 más 5 por t al cuadrado, ¿ya? Entonces, esto describe esto de aquí, ¿ya? Bueno, si ustedes grafican esto, en realidad no es así, es una curva más continua, ¿ya? Pero yo les pongo así como para que se ubiquen un poquito mejor, ¿ya? Entonces, ¿ya? Esto vendría a ser f de t, ¿ya? F de t quiere decir que estábamos evaluando a t, o también x, ¿no es cierto? Porque decíamos que nos devolvía los valores de x,
Nosotros le dábamos test y nos devuelve X. Como antes hacíamos, le dábamos X, nos devolvía yes, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que dice? Calcule la velocidad instantánea en T1 igual a 1 segundo. Quiere decir aquí. Yo quiero la velocidad instantánea aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué decíamos que era la velocidad? ¿Quién me ayuda? Instantánea, por cierto. El desplazamiento A sobre ver, tiempo. Es la medida La del velocidad Ya, esa es la instantánea. velocidad, tiempo. pero la instantánea. La instantánea nos A ver, dice ¿cómo? la velocidad que tiene, es la velocidad que tiene un móvil u objeto en el momento de moverse en un determinado tiempo. Ya, correcto, en un determinado tiempo. Perfecto, ¿ya? Eso, digamos, para analizarlo en palabras, ¿no es cierto? Pero yo les había dicho algo más. ¿A qué es igual la velocidad? En matemáticas, por ejemplo. ¿Ustedes están conmigo en mate? Déjenme ver. No, hijo. No están conmigo en mate. Pero No. bueno, ya les han de haber dicho. ¿La qué? A ver, ¿quién dijo por ahí algo? ¿Cómo? Espacio sobre tiempo. No, ya esa es la ecuación normal. Eso ya es para el jardín, muchachos. Ya, era otra. Bueno, si todavía no les han dicho, pues ya les adelanto, ¿sí? La velocidad instantánea es igual a la derivada, ¿cierto? De el, bueno, Ya. sería del comportamiento de este, ¿ya? Esa es la derivada, ¿no es cierto? Porque ya vimos que la derivada era la pendiente de la recta tangente a un punto que interseca una curva del cual queremos evaluar, ¿ya? Dijimos algo así. Bueno, entonces, bueno, para no complicarnos más, la velocidad es igual a la derivada del tiempo o de la ecuación del espacio con respecto al tiempo, o lo podemos poner así también, de E dividido por A, D de Y, B de Y, que digo, D sería de T. ¿Ya? Eso, esa es la derivada, ¿sí? Esa es la derivada de la función del espacio con respecto al tiempo. La derivada de esa función es la velocidad instantánea, ¿ok? Entonces, de ahí la otra es la promedio, pero ya esa promedio, muchachos, eso ya quedó para el colegio, ¿ok? Ya estamos ahorita en otro nivel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál será? ¿Se acuerdan? Tal vez ya lo vieron y si no, les digo de una vez. Mire, el concepto o la definición de derivada es esta. Derivada, pongámosla en X porque creo que es lo que más recuerdan. De f de X es igual a f de X más h menos f de X, todo esto dividido para h, donde h es una constante, límite tiende a 0, ¿ya? Entonces, para definir esto, bueno, pongámoslo acá para que quede algo ya formal, porque si no... Aquí, f' de X cuando h tiene un límite que tiende a 0. Esta h va acá arriba. Cuando límite de h tiende a 0. Ya, sí, listo. Ya, entonces, esto es la definición formal de derivada, ¿sí? Bueno, esto ya les han de dar en matemáticas, pues esta de aquí, esto sale de la ecuación de la pendiente. M es igual a y sub 2 menos y sub 1 dividido para x sub 2 menos x sub 1. Entonces, como no queríamos llamarle con y, queremos de eliminar la y, pues ponemos f de x, ¿cierto? Acá igual, f de x sería sub 2 y acá sería f de x sub 1, ¿ya? A ver, hagamos esto rapidito, ya solo para que lo tengan claro, ya, porque esto vamos a ocupar en algunos ejercicios y necesitan tener claro todas estas cosas, ¿ya? A ver, quitemos esto un ratito, nada más. Aquí también. Y quitemos esto un poquito nomás para hacernos un poco de espacio, ¿ya? Entonces, mire, decíamos que la derivada era igual a la pendiente de una recta que atravesaba por un punto de una curva, ¿ya? Este punto de aquí es mi velocidad instantánea en esta curva, esta de aquí, ¿ya?
y la recta pendiente, o la pendiente de esta recta es m, pendiente de la recta, o también es igual a la derivada, o también es igual a la velocidad instantánea, ¿ya? Esta f de x quiere decir que evalúo en este punto x y me devuelve acá, ¿qué cosa? Un valor en y, ¿ya? Entonces, ahora, si ustedes recuerdan, la pendiente de una recta, ¿sí? La pendiente de una recta vendría a ser igual a ¿qué cosa? A una m igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Ya, para no expresar y, ¿se acuerdan? Así como no quiero expresar aquí, en vez de poner x pongo f de t porque está evaluado en t, simplemente reemplazo y hago lo mismo acá. M es igual a f de x sub 2 menos f de x sub 1 dividido para x sub 2 menos x sub 1. Ya, entonces miren, todo está en función de x, ¿ya? Ahora, había algo interesante en el concepto de derivada. En el concepto de derivada aparece un incremento en x que viene a ser bien pequeñito y por eso tiende a 0. Ya ese incremento de x lo llamamos h. De aquí aparece esta famosa h, ¿ya? Entonces, este incremento en x es igual a x sub 2 menos x sub 1, ¿ya? Y esto es igual a h. Entonces, yo reemplazo este x sub 2 y x sub 1, ya no existe. Entonces, mi ecuación me va a quedar así. Sería igual a la pendiente igual a f de x sub 2 menos f de x sub 1 dividido para h. Ya no x sub 2 menos x sub 1 porque ya vimos que era igual a h. H es una constante, ¿ya? O un incremento de x que siempre va a tender a 0 por concepto general de derivada. Eso sí ya tiene que verlo después porque ya sí es otra clase, ¿ya? Entonces, luego simplemente reemplazo x sub 2. Si ya dijimos que x sub 2 menos x sub 1 igual a h, entonces simplemente reemplazo. X sub 2 es igual a h o x sub 1. Como está negativo pasa como más x sub 1 más h. ¿Ya? Entonces, esto le doy de comer a mi nueva ecuación, retroalimento y digo que es f igual a x sub 1 más h menos f de x sub 1 dividido para h. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y por último, ya no quiero evaluar yo solo un x sub 1, sino quiero evaluar cualquier posible valor que tenga esa x dentro de mi curva, ¿no es cierto? Entonces ya no digo que es x sub 1, sino simplemente digo que es x, ¿ya? Y eso es todo el valor esa es toda la definición de derivada, ¿sí? Entonces derivada de x es igual a f de x sub 1 más h, perdón, ya no va aquí la x sub 1, de x más h más, no, es menos, pues, menos f de x dividido para h, ¿ya? Entonces ya sabemos de dónde salió h, ya sabemos que es x y ya sabemos, bueno. Ahora, vamos. Ya no voy a utilizar yo la x, sino voy a utilizar la t, ¿no es cierto? Porque tengo aquí esto evaluado en t. Entonces, pues simplemente aplico. Exactamente, reemplazamos la x por la t y me queda, ¿no es cierto?, mi definición esta de aquí, ¿cierto? Entonces vamos a ponerla. Les voy a borrar esto, sí, esto ya creo que estamos claritos, ¿no es cierto? Borremos esto de aquí un ratito y yo pongo mi definición de derivada. F ya sería de t, ¿no es cierto? Es igual a f de t más h, todo esto, menos f de t y dividido para h, ¿ya? Listo. Ahora, entonces, ¿qué nos pide el libro? ¿Qué nos pide el problema? Dice, calcule la velocidad instantánea en t sub 1 igual a 1. En t sub 1 igual a 1, ¿no es cierto? Ya, listo. Pero lo primero que yo voy a hacer es encontrar este valor de derivada, ¿sí? Y luego, pues, obviamente, reemplazaré por el valor que tengo ahí y ya está. Entonces, vamos a encontrar ese valorcito que nos pide. Y esta f de t, pues, nos quedará de la siguiente manera. F' de t es igual a... Ahora sí, evaluamos ya la ecuación que nosotros tenemos. Y la ingresamos, pues, obviamente, dentro de esta ecuación. ¿Ya? ¿Qué nos quedaría como? 20, ¿cierto? Más, ¿sí? 5 por t más h, ¿sí? Obvio, ya aquí ya no es como teníamos nosotros al inicio solamente la t, sino es ya más
h más este incrementito de aquí, ¿ya? H al Entonces, cuadrado. esto sería igual. Ah, sí, y este es al cuadrado, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuánto valdría t? Ahora t vale 1, ¿no es cierto? Entonces pongo 1 más h. ¿Y cuánto vale h? Noten en el ejercicio que dice, instantánea en t sub 1 igual a 1 segundo, tomando delta t igual a 0.1, ¿ya? Miren, ¿sí ven? Este delta t, yo como le llamé al inicio, como delta... Cuando recién hice la ecuación primerito, ¿qué les dije? Que era un X. incremento en qué? En X, ¿no es cierto? ¿Y X. qué les dije que era este delta X? ¿Era igual a quién? A H. A H, ¿no es cierto? Ya, entonces miren, ahora, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Que íbamos a cambiar la X por la T, ¿no es cierto? Porque simplemente lo único que está haciendo es... Ya, entonces es delta en T. Entonces, esta delta T, ¿a qué será igual? H. A H, ¿no O es sea, cierto? Listo. Entonces ahora nos dice que delta t, pongámoslo aquí, delta t es igual a 0,1, ¿ya? Entonces, este 0,1 pues lo meto aquí y digo que es 1 más 0,1 y elevado, perdón, ya estoy haciendo un champú de colores aquí, ya. Sigamos con el negro. Ya, más 0,1 que equivale a h y esto al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Y luego pongo menos, ¿ya? Menos f de t. la ecuación original. Aquí sí ya, exactamente, aquí sí ya es la ecuación original porque ya no tengo que sumar el incremento en t. Sería menos f de t, donde f de t es igual a 20, ya, pongámosle un paréntesis para no confundir, 20 más 5 por t. ¿Cuánto vale t? Vale 1 elevado al cuadrado y fin. Y todo esto dividido ¿para cuánto? Para h, que vale 0,1. Entonces, f' de t es igual a 20 más 5 por 1.1. A ver, 1 más 0.1, 1.1, ¿verdad? Y 1.1 al cuadrado. A ver. 1.1 al cuadrado 1.21. es igual a 1.21, ya. Entonces, 1.21 y ahora ¿por quién? Por 5, ¿no es cierto? Para despejar este paréntesis. 6.05 dice. Sí. Ya, entonces sería 6.05 y más 20, ¿no es cierto? 26.05. 26. Ahora vamos por el otro lado. Dice 20 más 1 por 1, 1, ¿cierto? 5 por 1, 5. Y 20 más 5, 25. Menos 25. Y todo esto Es para menos. 0,1. Es menos porque cambia de signo. No sería No, menos es que, 20. claro. Acá A ver, en el espera. 5 va menos 5, ¿verdad? Espera. Espera, a ver. Ya, sí tiene razón, no debe haberle puesto este paréntesis aquí. Ya, queda así nomás, ya, nada más, esto queda así, menos esto de aquí, ya, esta es la ecuación, esto de aquí es f de t, así era de haberle puesto, ya, esto es f de t, ya, yo le puse de gana este paréntesis, tiene la razón, este es f No, de pero sí t, el paréntesis sí puede mismo ponerlo para que cambie el signo del 5. sí, es que igual no lo vamos, a ver, ¿cómo le Es que explico? cambia toda la ecuación ahí ya. Exacto, todo este valor que vamos a obtener de f de t, si todo este valor de aquí, esto es negativo, ¿ya? Bien, está muy bien esa pregunta, tiene razón, está bien, ¿sí? Pero nótese algo, miren, esta definición, ¿sí? No quiere decir que le voy a cambiar de término en término, sino esto quiere decir que yo voy a restar el valor que obtenga de f de t, ¿sí? O llamémoslo así, valor absoluto, ¿ya? Ya, ahí sí. Ya, Valor es que la ecuación, bueno, se puede de la confundir, tiene X. razón, porque exacto, o sea, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la f de t, obtener el valor y de ahí sí restar, ¿ya? Entonces, pero sí, tiene razón, o sea, Ya, ingeniero, gracias. se puede prestar para eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos f de t aquí, ¿no es cierto? Esta f de t la evaluamos.
1 por 1, 1, 5 por 1, 5, y más 20, 25. Pero como se resta, me quedaría menos 25. ¿Ya? Entonces, ahora sí, 26.05 menos 25 es igual a 1.05 dividido para 0,1. ¿Ya? Entonces, esto de aquí simplemente se corre la coma y me va a quedar igual a 10.5, me parece. Sí, 10.5 metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces, miren. A través de esto, ¿sí? A través de aplicar la definición de derivada, obtenemos este valor de aquí. Ya no es tan difícil como yo les he hecho, ¿sí? Pero es necesario que tengan en cuenta que este es el fundamento o el principio de la derivada, ¿sí? Porque vamos a ver que luego hay reglas de derivar. Tal vez ya las vieron en matemáticas y es sumamente sencillo, es sumamente fácil, no hay que hacer todo esto tan laborioso, ¿ya? Pero es bueno que lo tengan, que lo tengan claro, ¿ya? Y ahora, pues vamos a evaluar qué pasa. Ya evaluamos T en la velocidad instantánea en 1, ¿no es cierto? Con un delta T de 0.1, ¿ya? Luego dice que evaluemos la misma velocidad, pero con un delta T de ¿cuánto? De 0.01. Miren, aquí ya no es 0.1, es 0.01. Ya, ahora noten algo, si ven que este delta T ya tiende más a 0, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, 0.01, y mientras más cero se vaya poniendo, es más pequeño, quiere decir que tiende o se acerca más todavía al 0, ¿ya? Entonces, miren, esto ya les está dando la idea de lo que es el límite o de lo que significa el incremento en T, o el incremento en X, o el H, ¿ya? Miren, les está pidiendo que hagan ahora con 0.01, ¿ya? Entonces vamos a hacer de nuevo otra vez, bueno, ya no tenemos que hacer de nuevo, sí, solamente tendríamos que cambiar aquí, sería esta partecita nada más, a ver, 10.5, pongámoslo por aquí, 10.5, ya, entonces ahora, bueno, ya, a ver, tendríamos que cambiar solo esto, 0.01, esto va al final, ya, y aquí tendríamos que cambiar este valor, nada más, sería 1 más, a ver, 1 más 0.01 igual a 1.01, esto al cuadrado es igual a 1.0201, ¿ya? Y por 5 igual a 5.10 y más 20, ya, 25.100, bueno, trabajémosle solo hasta ahí. Menos, obviamente, acá sigue siendo lo mismo, sale 25 y para 0.01 es igual a 25 de 25 es igual a 0.10 dividido para 0.01. Si estamos bien, vamos a ver 0.10 dividido para 0.01. Igual se corre la coma y miren, ya me salió a mí igual a 10. ¿Sí ven? Entonces miren, de 10 a 10,5, ¿sí? Aquí antes, a ver, aquí llevamos un espacio. Aquí me salió 10,5, ¿sí ven? De 10 a 10,5, ¿sí ven? Ya cambió el valor, ¿sí ven? Se va, ¿cómo les explico? Se va haciendo más exacta la cifra a medida que yo aumento, claro, aumento ceros aquí, o que yo lo hago más pequeñito todavía. Mientras más pequeño hago este incremento en T o incremento en X o este H, mientras más pequeñito lo hago. ¿Perdón? ¿Cómo? Ya, verán, claro, mientras más pequeñito voy haciendo el H, o mientras más hago tender este H hacia 0, si ven, la cifra se vuelve más exacta, ¿ya? Ahora, vamos a ver algo, ¿sí? Vamos a ver esto, vamos a ver lo siguiente. Ya, yo les he dicho, o yo les dije, que la velocidad instantánea es igual a la derivada, ¿cierto? Es igual a la derivada, ¿sí? Quiere decir que f' de t es igual a la velocidad instantánea. Y luego veré, pues, en qué punto quiero qué punto quiero evaluar de las t's, ¿sí? Puede ser en cualquier t, ¿no es cierto? En tantas t's, hay tantas t's como puntos existen en una curva, es decir, infinito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que digo? Pues fácil, primero derivo t, y digo cuánto es la derivada de t. Entonces empiezo, derivada
de f de t es igual a la derivada de una constante es 0, ¿sí? Por leyes de derivadas, si no las vieron ya las verán, más 5 queda como una constante que se multiplica y derivo t cuadrado, bajo el exponencial como 2 y multiplico por t y resto el exponencial acá arriba y me queda igual 0 más 2 menos 1 me queda como t y 5 por 2, 10t, ¿ya? Mire. Entonces mi derivada es igual a 10t. Fácil y sencillo, ¿ya? Entonces f' de t es igual a 10t. Entonces la velocidad instantánea para cualquier punto en t está dado por esta ecuacióncita de aquí, 10t. Veamos si es cierto, ¿sí? ¿Qué hicimos en denantes? Evaluamos la velocidad en t, ¿en qué punto? ¿Para qué valor de t? 1. 1, ¿no es cierto? No. 1 segundo. Entonces simplemente yo alimento esta t igual a 1 a mi ecuacióncita de velocidad y me devuelve Desplazamos en t. f, exactamente, f, sí, pero no la t en esta de aquí, sino ya en la En la derivada. de abajo. Exacto, Sí. en la derivada, no es la de abajo, en la derivada, ¿ya? Entonces f de 1 La de es abajo. igual a 10 por 1 y es igual a ¿cuánto? A 10 metros sobre segundos, ¿ya? Estos 10 metros sobre segundos son los que sacamos nosotros, ¿se acuerdan? Cuando aproximamos, ¿qué cosa? La h o el incremento en t. ¿Se acuerdan? Nos salió 10, ¿sí ven? Y cuando no lo incrementamos, cuando lo dejamos bien, digámoslo así, bien ancho o bien amplio a ese margen, porque hicimos como 0.1, nos salió 10.5. ¿Sí ven? Entonces, eso quiere decir, pues, obviamente que mientras más corto es, por eso, bueno, saliéndonos un poquito de la materia de física, por eso les pongo esto aquí, les indico, por eso nosotros decimos f de t, derivada de f de t, cuando el límite de h tiende a 0, siempre esto de aquí, ¿sí ven? Cuando h se hace tan pequeñito que tiende a 0, pues existe f de x más h menos f de x sobre h, ¿sí? Cuando este tiende a 0, ¿sí? ¿Por qué no puede ser 0? ¿Quién me dice? ¿Por qué, ingeniero? Disculpe. ¿Por qué no puede ser 0? ¿Por qué me dice solo cuando el límite de h tiende a 0? ¿Por qué no puede ser ya directamente esto 0? Porque se puede volver indefinido o no existe. Porque no Porque existe. se puede volver indefinido o no existe un valor. O no. Exactamente. ¿Por qué? Porque ningún número, ningún x dividido para 0 existe. Es divisible para 0. Exactamente, sí. Si ustedes ponen en su calculadora 3 dividido para 0, les sale error matemático, ¿ya? Quiere decir que esto no es posible o no se puede hacer. Bueno, en realidad no se puede hacer pues desde la matemática que vemos todos normalmente, pero en realidad hay unas maneras que sí se puede, pero en palabras simples no se puede. Ningún número divisible para 0 no se puede y punto. Entonces, por eso existe esto que dice límite cuando h tiende a 0. O sea, es cuando lo máximo que podemos acercarlo hasta 0, ¿ya? Bueno, eso es cuestión de otra materia, punto. Y aquí acabamos nosotros. Ahora, muchachos, yo les dejo 2 ejercicios que están recontra que fáciles para lo que hemos hecho aquí, para que ustedes lo resuelvan, ¿ya? Bueno, se nos hizo un poquito largo por el tema de que ustedes han estado en una reunión, yo les entiendo eso, o sea, siempre es un poquito cansado, más que nada el horario nocturno es pesado, yo los comprendo, entonces sí nos demoramos, les dimos una media horita más para que se distraigan un poquito, descansen, para que cene el otro compañero, entonces yo les comprendo eso, sí. Entonces, ahora ustedes también compréndame un poquito y mañana, por favor, traten de igualarse estos 2 ejercicios, traten de hacerlos hasta el viernes, ¿ya? Para yo subirles esta nota que nos falta y de aquí pues ya vendría la nota que nosotros vamos a tomar de la evaluación. Y entonces yo les indico que para qué fecha está la evaluación, pero me parece que estaba para el miércoles. Si es que no la cambiaron, ya me han de confirmar en un correo.
y yo les indico qué fecha es. Si la tenemos para el miércoles, perfecto, porque vamos a tener el lunes 2 horitas para practicar ejercicios, ¿ya? Y si está pues para el lunes igual, no se preocupen que tampoco les voy a tomar nada difícil. Y hasta ahora yo creo que el contenido hasta ahora no ha sido tampoco tan extenso que se diga, ¿ya? Eso muchachos, entonces hagamos eso y... Sí, dime. A ver, porque... démele cerrando el micrófono, por favor, compañero. Física, mate, física. Claro, ya de aquí con ustedes no tenemos física esta semana ya, ¿ok? Bueno, son ejercicios sencillos, no se van a demorar mucho, la verdad, ¿ya? Entonces, traten de subirlos hasta el viernes para tenerles ya sus notas listas y empezamos el lunes con ejercicios aquí, practicamos y vemos más o menos ejercicios que se puedan, que podemos tomar. Y ya les digo, no les voy a tomar nada complicado en realidad, pero tampoco se descuiden, ¿sí? Eso, muchachos, y bueno, eso sería hasta aquí conmigo. Ingeniero, no se le escucha nada, solo entrecortado. A ver, realmente, esperen un ratito. A ver, ahí está mejor. Ingeniero, disculpe, ¿los 2 ejercicios los va a subir o cómo? Los 2 ejercicios son los que están en la hojita. Están en esa misma hoja que está el primer ejercicio que desarrollamos. Ingeniero, muchas gracias. Y ahí dice ejercicio 1, ejercicio sección 2.1, sección 2.2, dice, ¿ya? Esos desarrollenlos hasta el viernes. Y nos Hacemos vemos el nosotros. lunes. Sí, dígame. Ya, ingeniero, gracias. Hacemos los otros dos nomás ya. Sí, compañero, ya realícelos nomás. Ya, ingeniero. Ya, eso muchachos, entonces nos vemos el lunes. Bueno, en física, de ahí creo que ya nos vemos de nuevo el viernes, pero bueno. Eso, compañeros. Entonces, trabajen nomás y muchas gracias y que tengan una buena noche. Ya, igualmente, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Edwin Mijín ya deja de grabar.